¿Qué hiciste para cambiar de vida? ¿Cómo pasé de estar tranquilo y en la zona de confort a salir de la zona de confort y a moverme más? Todo inició dejando de sentir lástima por mí, dejando de ser la víctima, dejando de sentir miedo, intentando hacer nuevas cosas, dejando de fingir algo que no era. Y todo esto lo cambié cuando de verdad me di cuenta de que mi matrimonio estaba yendo mal, fingiendo algo de que yo no era, fingiendo algo de que creía de que a mi esposa le gustaría que yo dijera esto porque es lo que yo creía que ella quería. No se trata de eso, no se trata de fingir algo que no eres. Eso fue el punto en el cual yo pues cambié y dije, algo está sucediendo acá. Sentirse un peso con uno mismo es como sentir de que no encajas en ningún lugar donde estás y sentir de que solo tu presencia puede molestar a los demás, sentirte de que si estás con unos amigos pues tienen que ellos adaptarse a ti y te sientes un peso, pero todo eso solo pasa en tu imaginación, todo eso pues solo ocurre cuando uno siente miedo, siente temor a quedar expuesto. No hay nada de malo en realidad el hecho de poder expresarse, poder abrirse. El hecho de poder sentir lástima por mí era porque siempre vivía como una víctima, siempre era el hecho de cuando no era la atención para mí, trataba de poder llamarla con el simple hecho de decir, no, pero miren, yo también he sufrido mi pasado, sí, a mí también de pequeño me pasó esto, y contar mi historia, agregar un poco de mentira para poder hacer que las demás personas sintieran empatía por mí y que yo fuera el centro de atención en ese gran círculo en el que estábamos. Pasé gran parte de mi vida así, pero quiero centrarme en el presente, quiero centrarme en el ahora. Creía de que lo había superado, creía de que había quedado atrás en el olvido, pero me di cuenta de que no fue así hasta que mi matrimonio comenzó pues a tambalear un poco, pensar y a satisfacer las necesidades de los demás para poder complacer, para poder pues encajar, fingir algo que en realidad no era. Comenzó cuando en realidad pues me enfoqué tanto en el hecho de que en pasado yo me decía de que cuando me iba a casar iba a ser un buen esposo, iba a ser un esposo ejemplar y creerme de que eso iba a ser así. No sabía de que en la imaginación todo es posible, pero la realidad es muy diferente. La realidad pues que yo trataba de ser ese ejemplar bueno, trataba de fingir siendo esa persona que me descuidaba yo mismo y en vez de acercarme a mi esposa pues me alejaba más, y no solo con ella, incluso con amigos nuevos que comencé a hacer. Creí que satisfaciendo sus necesidades o poder hacer lo que a ellos les gustaba, pues yo me acercaría más a ellos, pero era solo alejarme más. Ponía esas barreras entre ellos. No sabía cuál era el motivo por el cual me sentía que los estaba perdiendo. Como les decía, trataba de hacer cosas para agradar a mis amigos, incluso trataba de hacer cosas para agradar a mi esposa. Cuando conversaba con ella trataba de sonar un poco inteligente, porque ella es una persona que es muy inteligente, habla mucho, le gusta poder conversar, saber cuál es el motivo del problema, resolverlos. Es una ingeniera. Entonces, sí, su mente es bastante brillante. Y yo quería enfocarme en eso, yo quería enfocarme en, ok, yo tengo que ser inteligente para poder hablar con ella, tener una conversación pues muy buena con ella, sana. No quiero que sepa que soy un ignorante, que no sé nada, y fingía ese hecho. Incluso pues inventaba hasta frases o cambiaba el tono o implementaba frases de que no tenían nada que ver, porque quería sonar un poco intelectual, quería sonar un poco como ella, inteligente. Me comparaba mucho con ella. El hecho de que, ok, está aquí, ella está aquí, yo estoy aquí, entonces tengo que estar en su mismo nivel y poder conversar. Fijé algo que en realidad pues no era. Y estaba perdiendo eso, estaba perdiendo a mi esposa. Viviendo de esa misma manera, me sentía estancado, que no podía hacer cosas nuevas porque estaba aferrado a algo, estaba aferrado a los pensamientos, estaba aferrado al hecho de que, ok, en mi mente tengo que ser así, así, tengo que ser perfecto, tengo que hablar muy bien, tengo que buscar frases que puedan inspirar. Creía de que ella no iba a notar la mentira, creía de que ella pues iba a dejar pues decir, wow, sabes hablar muy bien,
o wow, me impresionas. Eso es lo que yo creía, pero era todo lo contrario, solo la hacía enojar, solo la hacía, pues la irritaba mucho, la verdad, y la alejaba con ese pensamiento. Fue muy difícil para mí poder verlo, porque me sentía infeliz en el interior y daba la culpa de mi infelicidad afuera, a las cosas, a ella, a todo, a mi vida. Pero era que yo dentro me sentía propio roto, me sentía con miedo, me sentía que si quedaba expuesto iba a saber toda la verdad y no sabía qué iba a suceder. Difícil darme cuenta de que estaba arruinando yo mi matrimonio, estaba pues destruyéndolo. El simple hecho de creer de que iba a ser el esposo perfecto, pues estaba solo arruinando, destruyendo. No existe, no hay un manual, no hay nada para poder hacer un buen esposo. Solo ser tú mismo. Y todo inicia cuando eres sincero contigo mismo. El cambio inicia cuando te dices la verdad. Te dices la verdad a ti, te dices la verdad a las otras personas. Puede ser amigos, en mi caso, pues era mi esposa. Uno se espera que sean cosas bonitas, uno se espera de que todo vaya muy bien cuando te descubres la verdad, pero no es así. La realidad es que es muy difícil poder aceptarte la verdad, es muy difícil poder aceptar de que eres tú el problema. Para mí fue demasiado difícil, fue el ego, el orgullo, pues decir, no, yo mal, pero si yo hago todas las cosas bien, si mi sufrimiento me ha enseñado a hacer este tipo de cosas, pero era todo lo contrario, estaba haciendo las mismas cosas de que yo había vivido en el pasado, que yo había visto en el pasado, de las cuales yo mismo había pensado y había dicho de que no iba a hacerlas. Pero estaba cometiendo ese error porque estaba fingiendo algo que en realidad no era. Es muy difícil cuando vas y hablas con la verdad a ti mismo, hablas con la verdad a tu alrededor. Para mí fue algo difícil. Difícil porque en el ámbito en el que yo crecí, en ese pasado, pues la mentira era la solución más viable y era el escape más factible que tenías para que no te pegaran, no te regañaran, no te maltrataran y no te hicieran sentir mal. Pero cuando te acercas a lo que de verdad estás perdiendo por eso, te das cuenta que es demasiado difícil y de ti depende poder intentarlo. Y pues yo decidí poder hacerlo, poder intentarlo. Y no es que empieces con algo grande o algo radical, necesitas empezar como toda cosa con un cambio pequeño, con una cosa a la vez y así puedes tomar la virtud de poder crear nuevas cosas. Yo comencé a conversar de las cosas que a mí me interesaban. Incluso una vez conversamos casi una hora cuando salimos a dar paseo. Fue una conversación muy agradable porque estaba siendo yo mismo, estaba conversando de las cosas que a mí me interesaban, ella me opinaba, yo respondía, yo escuchaba, ella respondía y se tenía una conversación bastante agradable. ¿Qué fue diferente? Fue que no estaba fingiendo algo, estaba siendo yo mismo, estaba pues hablando de lo que a mí me interesaba, de lo que a mí me gustaba. ¿Por qué digo esto? Porque trataba de agradar a mi esposa hablando de sus temas de conversación, de su trabajo, de que si había pues hecho bien su trabajo, de cálculo, de matemáticas, algo que yo no entendía, algo que no me interesaba y tienes que ser honesto con eso. Y no quiere decir que esto pues te aleje de tu esposa, no, te va a acercar más porque pueden descubrir nuevas cosas que los unan más y no son las matemáticas, pueden ser las series de televisión, pueden ser los paseos, pueden ser los viajes, no sabes qué cosas pueden descubrir cuando se comunica muy bien. Dejar de sentir lástima, dejar de decir, de querer encajar siendo una ficción y siendo real, dejar de sentir lástima por ti, dejar de sentir esa culpa y dejar de ser el centro de atención, dejar de decir de ok, no, yo he sufrido, no, quebrar con eso, botar eso, sí, yo he sufrido, no puedo cambiar mi pasado porque no se puede, pero aprendo de él y sigo adelante. Sé qué quiere decir cuando una persona se siente marginada, sé qué quiere decir cuando una persona se siente menospreciada. Eso pues me puede ayudar a entender muchas más cosas. Nadie me obligaba a poder fingir, era solo el miedo de poder expresarme y pensar de que mis pensamientos no iban a ser adecuados, de que no iban a ella no le iban a interesar.
Muchas veces me di cuenta de que ella, pues nos casamos y me eligió por el simple hecho de cómo yo era, de cómo ella me había conocido. Y me convertí en una persona que era totalmente diferente, algo que quería fingir, quería agradarle aún más, sin saber de que eso pues solo me alejaría de ella. Se trata de poder botar todas esas barreras, sincerarte, ser honesto, dejar de sentirte lástima y ser constante en los cambios, ser constante, ser abierto y ser honesto incluso en el exterior. Cuando algo te está mal, puedes conversarlo. Cuando alguien te gusta, puedes conversarlo. Cuando te sientes triste, pues conversarlo, porque de eso se trata el matrimonio, de haber esa confianza, de crearla. Yo estaba haciendo totalmente lo contrario y por eso les digo de que no es fácil, no es una cosa de que puedes decir, ya lo pasé y me está yendo muy bien. No, habrán constantes discusiones como en un matrimonio normal o que alguien está de desacuerdo con otro, pero conversando se llega a un acuerdo, pues enfrentas nuevos problemas, porque así es la vida. O sea, la vida es injusta, pero ese es el bello, ¿no? De poder aprender, de poder enfrentar cada vez nuevos problemas y aprendes y te llevas una lección. Al final creo que se trata de vivir como tú eres y dejar de sentirte fuera de lugar. Por acá te dejo este video para que puedas verlo. Espero les guste. Nos vemos.